Muy buenos días para todos televidentes en Colombia. Estamos en el proceso de rendición de cuentas de la Registraduría Nacional de Estado Civil de las gestiones adelantadas a lo largo del 2018. Quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes en sus casas, en sus oficinas, a los asistentes aquí al Estudio 5 de RTBC, particularmente Elizabeth Rodríguez Taylor de la Unión Colegiada de Notarios, el doctor Cristian Stapper, secretario general de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Paola Gómez de ONU Mujeres, David Ramos, un ciudadano que nos vino a acompañar, Lina María Toro de Migración Colombia, subdirectora de Migración Colombia, Adriana Sánchez, subdirectora del Bienestar Familiar, y Andrea Torres, asesora de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias por haber venido a esta rendición de cuentas y para recordarles a todos lo que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil, les queremos mostrar el siguiente video. Cuando naces, siempre hay alguien que te da la bienvenida al mundo. Llegas a un país, a tu país, que es también la casa de todos. El lugar donde das tus primeros pasos, donde empiezas a existir, donde tú eres único. Donde tu voz se escucha, donde puedes decidir y construir. En todos los rincones de Colombia, cientos de hombres y mujeres trabajan para que dejes huella. Ellos son la Registraduría Nacional del Estado Civil. La institución que te abre las puertas para ser reconocido, para tener un nombre, para ejercer tus derechos sin olvidar tus deberes. Para entender que en Colombia todos somos democracia. Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta es pues nuestra entidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil, una entidad que está al servicio de los colombianos. Lo primero que queremos contarles es cómo nos han visto las diferentes encuestas, tanto la de funcionarios llevada a cabo por el DANE, como encuestas ciudadanas y encuestas de empresarios. Y queremos mostrarles las cifras. Por ejemplo, el DANE, la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional,
que mide justamente el ambiente que viven los servidores de cada una de las entidades a nivel nacional, nos ha mostrado que desde el 2015 hemos venido atendiendo adecuadamente todo el funcionamiento de la entidad y los propios funcionarios han mostrado cómo se sienten y somos la entidad primera a nivel nacional en bienestar de los propios funcionarios. Fijémonos, 2015 con el 95% la organización electoral, en el 2016 el 95.9%, seguimos siendo la primera, y adicionalmente 2017 ascendimos a un 97.80%. Recordemos que se trata de una encuesta anónima, reservada, aleatoria, de cerca de 300 servidores en el caso de la registraduría que dieron su parecer sobre cómo se sienten en el desempeño de sus funciones. Y luego pasemos a la encuesta que tiene que ver con los ciudadanos, llevada a cabo por Invamer y mide cuál es la imagen favorable de las instituciones. Fue hecha por Invamer para los medios de comunicación, una encuesta a los ciudadanos, 1.008 ciudadanos en todo el país. Allí podemos ver cómo la favorabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra en el 62% y una imagen desfavorable del 27%. Ocupamos el tercer lugar entre las instituciones públicas en cuanto a confianza dan hacia los ciudadanos. Primera, las fuerzas militares. Segundo, la Iglesia Católica. Tercera, Registraduría Nacional del Estado Civil. Y finalmente, ¿cómo nos ven los empresarios? Fue una encuesta adelantada por Cifras y Conceptos en panel de opinión, la 10ª encuesta llevada a cabo. Allí se hicieron 1.812 encuestas a empresarios de todo el país. Y ellos marcaron la confianza de las instituciones de la siguiente forma. Primera entidad, Banco de la República, 75 puntos. Segunda, Ejército Nacional, 68 puntos. Tercera, Registraduría Nacional del Estado Civil, con 62 puntos. Así vemos cómo ha sido el reconocimiento de propios funcionarios, de ciudadanos y de empresarios respecto del trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil a lo largo de este 2018. Y ya que estamos justamente con los datos de las encuestas, vamos entonces ahora a pasar a examinar cómo fue el desempeño de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las funciones misionales que adelantamos a lo largo de este año. Entonces, vamos a mostrar, porque el 2018 fue un año esencialmente electoral, 4 procesos nacionales, a más de muchas elecciones atípicas. Entonces, a través del siguiente video vamos a poder observar cómo se llevó a cabo esa preparación, realización de los procesos electorales nacionales durante el 2018. En menos de 12 meses, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó, además de las elecciones atípicas y mecanismos, 4 elecciones nacionales: Congreso de la República, presidente y vicepresidente, primera y segunda vuelta, así como consulta popular anticorrupción. Para organizar y preparar estos grandes procesos electorales, tuvimos que revisar más de 17.336.000 apoyos que fueron presentados, 1.181.000 aproximadamente para las elecciones de Congreso y más de 16 millones de apoyos que presentaron grupos significativos de ciudadanos a la presidencia de la República. Pues estos son cifras nunca antes vistas en la registraduría y en los procesos electorales. Un proceso electoral que tuvimos también una inscripción de cédulas que batió récord. Más de 1.900.000 personas se inscribieron para las elecciones de Congreso de la República. Más de 1.377.000 se inscribieron para las de Presidente de la República, mientras que en 2014 se inscribieron 280.000 personas. Esto quiere decir que en 2018 ha habido una inscripción superior al 490% con respecto al 2014. Esto en lo que tiene que ver con el número de inscritos en un proceso electoral para Presidente de la República. También en términos de logística, las elecciones de 2018 registraron cifras históricas. El año terminó con un censo electoral superior a los 36.227.000 ciudadanos aptos para sufragar.
104.518 mesas de votación en las elecciones de Congreso de la República, un número considerable nunca antes registrado. Además, por primera vez se logró el funcionamiento del 100% de los puestos de votación en sus lugares, es decir, no fue necesario ningún traslado por problemas de orden público o dificultades logísticas. Y como si fuera poco, 4 elecciones nacionales. La registraduría adelantó muchas elecciones atípicas, nuevas o complementarias, en la medida en que se fueron presentando vacancias absolutas en algunos cargos. En esas situaciones, la registraduría adelantó elecciones atípicas que les queremos mostrar adelante. La entidad organizó 11 elecciones atípicas, 10 de estas para la elección de alcaldes municipales y una para elegir gobernador. En relación con mecanismos de participación, este año la entidad organizó 7 revocatorias de mandato, de las cuales 6 no prosperaron en las urnas. La de Tasco, Boyacá, fue la primera revocatoria de mandato en la historia de Colombia en prosperar. Igualmente se realizaron 2 consultas populares, una de carácter nacional, como lo fue la Consulta Popular Anticorrupción, y otra de carácter municipal en Fusagasugá. Ninguna de las 2 alcanzó el umbral de participación requerido. Este año se presentaron 12 registros de comités promotores para convocar consultas populares de iniciativa ciudadana. 2 de ellos ya presentaron sus firmas y 10 se encuentran en proceso de recolección de apoyos. Es importante resaltar que en esta vigencia se revisaron los apoyos de 14 comités promotores que se presentaron en el año 2017. La registraduría tiene 2 funciones misionales: la identificación de los colombianos y la organización de los procesos electorales, además que en sus tareas administrativas requiere de mucha tecnología. Y eso es lo que hemos trabajado a lo largo del 2018, mucha tecnología en el desarrollo de los procesos tanto electorales, de identificación y administrativos. Y queremos mostrarles cuál fue el desempeño de la registraduría con relación a la tecnología que hemos usado en nuestros procedimientos. Entre los más importantes avances se cuenta el inicio de la inscripción de cédulas automatizada. En este proceso se realiza la autenticación biométrica en línea y se verifica de forma inmediata con el Archivo Nacional de Identificación la identidad del ciudadano y sus novedades por transhumancia electoral si las hubiere. Otra de las novedades en el proceso de inscripción de cédulas son los puntos habilitados en 75 centros comerciales de 23 ciudades del país para que los ciudadanos puedan realizar allí también la inscripción de su documento de identidad para las elecciones de 2019. Mediante una tablet inalámbrica conectada en línea se realiza la autenticación del ciudadano a su inscripción. Para este año los colombianos tendrán la posibilidad de obtener por primera vez el comprobante de inscripción inmediatamente. La Dirección de Censo Electoral, con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional, diseñó e implementó una plataforma tecnológica para que todos los registradores del país pudiesen consolidar la información referente a los puestos de votación en todo el territorio nacional. Esta información está disponible también para que los ciudadanos puedan conocer su lugar de votación y su ubicación geográfica. Por medio de esta herramienta tecnológica se logró la consolidación de la información total y completa de 11.572 puestos de votación, cada uno con su georreferenciación. Y en temas tecnológicos, una novedad que utilizamos en el 2018 en las elecciones nacionales fue la plataforma de testigos electorales. Un diseño realizado por la registraduría para facilitarle a los partidos políticos la designación de los testigos electorales en cada una de las mesas de votación. Con esta plataforma los partidos directamente incorporaban los nombres de las personas que iban a trabajar como testigos electorales y podían monitorear el desarrollo de la jornada electoral. Veamos en este video cómo fue ese sistema de testigos electorales. La plataforma fue diseñada para que los propios partidos y movimientos políticos pudiesen acreditar ellos mismos a los testigos electorales que vigilaron el desarrollo de las votaciones e incluso de los escrutinios. Igualmente permitió el control actualizado de la inscripción y brindar total autonomía a las colectividades políticas para modificar, de acuerdo con sus dinámicas, las listas de sus testigos en cada municipio del país. En las elecciones de Congreso de la República, 531.664 testigos electorales fueron registrados en la plataforma por 45 partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Para la primera vuelta presidencial, 199.716 testigos fueron inscritos por parte de 7 partidos y movimientos políticos. Para la segunda vuelta presidencial, se registraron en la plataforma 159.083 testigos por los 2 partidos y movimientos políticos de los candidatos que participaron en la contienda electoral. La plataforma contó además con un aplicativo que permitía a los testigos informar a través de fotos y videos en tiempo real del funcionamiento de las mesas el día de las votaciones y de lo ocurrido en las comisiones escrutadoras. Una de las preocupaciones que hemos tenido en la Registraduría Nacional del Estado Civil es la participación política. Y desde hace años hemos venido trabajando en ver cómo estimulamos a aquellas poblaciones que han resultado indiferentes en la presencia durante los procesos electorales y hemos diseñado campañas específicas para mejorar su participación. Tan es así que logramos este año 2018 ser un referente a nivel de participación. Más del 54% de los ciudadanos habilitados para votar participaron en las elecciones presidenciales. Un hito en la historia y ha sido récord a lo largo de estas últimas 2 décadas. Miremos cómo fue esa estrategia dirigida particularmente a los jóvenes, quienes son el presente y futuro de Colombia y a quienes hemos invitado para que participen en los procesos electorales. Las elecciones de 2018 registraron la participación más alta de los últimos 20 años. Por ejemplo, en las elecciones de presidente de la República votaron 19.643.676 ciudadanos, es decir, el 54.22% con respecto al censo electoral de los colombianos. Y aunque son varios los factores que incidieron en este repunte de la participación, uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con las estrategias que puso en marcha la entidad para incentivar el ejercicio del voto. La estrategia contempló una serie de acciones como la sensibilización a los jóvenes a través del programa Todos Somos Democracia y sus conversatorios universitarios. El incentivo para los primivotantes representaba un certificado de reconocimiento a su primer ejercicio del sufragio y adicionalmente la puesta en marcha de una campaña en redes sociales dirigida a jóvenes entre los 18 y los 34 años. Fue así como hicimos conjuntamente una campaña que nos permitió además orgullosamente poder estar nominados en festivales latinoamericanos como lo es FOMLA, el principal festival de medios que tiene Latinoamérica, y Smarties también, un festival enfocado en premiar y reconocer esos buenos trabajos que se hacen en campañas a nivel digital, especialmente en mobile. El hecho de trabajar en equipo, de poder definir muy bien a qué segmentos queríamos hablar y encontrar esos buenos puntos de contacto para hacerlo de una manera eficiente nos permitió romper el abstencionismo, que era nuestro gran desafío en las pasadas elecciones. La participación es y seguirá siendo algo prioritario en la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vamos a seguir por ese sendero porque en la medida en que más y más colombianos participen en las urnas, legitimaremos más las instituciones del Estado. Y para dar participación a nuestros asistentes, queremos darle la palabra a las diferentes entidades con las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene relación permanente. Y queremos darle la palabra a Elizabeth Rodríguez de la Unión de Notarios para que nos formule la pregunta que tiene para nosotros. Muchas gracias, señor registrador. Los notarios de Colombia han realizado más de 33 millones de cotejos biométricos que facilitan la identificación de los colombianos en los trámites notariales. Nosotros sabemos que ustedes están trabajando en la identificación facial. Queremos saber cuándo estará disponible esta tecnología. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Sí, la biometría dactilar ha sido un hito en la historia de la Registraduría Nacional de Estado Civil. Más de 85 millones de cotejos de huella dactilar para validar la identidad de los colombianos con diferentes instituciones públicas y privadas, particularmente con los notarios. Pues bien, en temas de biometría facial le quiero contar lo siguiente a usted y a todo el país. Desde el año 2016 iniciamos labores para poner en funcionamiento esa biometría
adicional a la dactilar que nos permitirá ya tener 2 elementos de validación de la identidad de los colombianos, que se pueden complementar o manejar en forma individual. Para el próximo año, 2019, ya vamos a tener al servicio de entidades públicas y privadas la biometría facial. En estos momentos ya hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional para efectos de investigación que puedan ellos validar la identidad de las personas a través del rostro. En eso hemos venido trabajando con todo el equipo de la Registraduría Delegada para la Identificación y con Protección de Datos para poder darle a los colombianos un esquema adicional de validación de la identidad de los colombianos. Bueno, también tenemos al secretario general de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. Y queremos también, porque nosotros participamos en esa estrategia para disminuir la litigiosidad de las entidades públicas, nosotros también como registraduría participamos aquí en Colombia en esa labor. Doctor Stapper, su pregunta, por favor. Muy buenos días, señor registrador, y por su intermedio una felicitación especial a la registraduría en sus 70 años y a todos sus funcionarios. Para nosotros es sumamente importante saber qué políticas o qué acciones ha adelantado la registraduría para prevenir la ocurrencia del daño antijurídico. Bueno, allí hemos trabajado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, en talento humano y en identificación hemos diseñado acciones específicas para reducir la litigiosidad. Por ejemplo, en temas de capacitación de nuestros funcionarios del talento humano, justamente para que ellos entiendan lo importante que es atender bien a los colombianos y desarrollar los procesos y procedimientos con toda normalidad. Adicionalmente, al interior, por ejemplo, de lo que es el campo de las cesantías, hemos desarrollado acciones particulares y concretas para evitar esa litigiosidad al interior de la entidad. Pero también hacia afuera hemos visto y desarrollado diferentes actuaciones para que todos y cada uno de nuestros funcionarios entiendan la responsabilidad que tenemos con los colombianos y bajemos los niveles de riesgo. Y esto nos ha permitido definitivamente bajar esa conflictividad y en el curso del 2018 hemos recibido menos demandas de lo que históricamente hemos tenido. Queremos en estos momentos hacer una breve pausa para seguir adelante con nuestra rendición de cuentas. Muchas gracias. Cuando decimos la verdad, no hacemos trampa en el colegio ni decimos mentiras. Estamos siendo correctos. Pero cuando decimos mentiras, nos copiamos de los exámenes. Estamos siendo corruptos. Me están volviendo loca. En todo lo que hagas, siempre pregúntate, ¿eres correcto o corrupto? El diablito perdió. Procuraduría Ciudadana, lunes 8 de la noche, canal institucional. A Colombia la hacemos todos. Mi recomendación es que se le haga una evaluación psicológica psiquiátrica. Angelito, discúlpame. Todos ustedes tienen la fuerza interior, esa energía, porque estamos vivos ahí. ¿Qué somos? Ni idea. ¡Actores! La primera serie de ciencia ficción hecha en el país. Gravedad 1. Regalaron un país que se llama Colombia. Eso sí es suyo. Pase lo que pase, usted tiene el mío, yo tengo aquí. Esta es mi escritura. Es mío. Que lo comparto con usted, con usted, con usted, con usted. Pero este país es mío. Y lo voy a defender como sea. En Colombia tiene control. Presentaremos los compromisos de la Contraloría General con la población en condición de discapacidad
y las ineficiencias de programas en salud, educación y empleo para estos colombianos. Muy importante para todos los colombianos que podamos establecer todo el marco de vigilancia y control para la política de la discapacidad en Colombia. Desde ese punto de vista estamos nosotros evaluando y vigilando los recursos para nuestra población en discapacidad, que realmente hacen parte y construyen país todos los días y que lo hacen con gran sentido de pertenencia para todos los colombianos. Además, hablaremos del control fiscal al sector de la salud, del futuro puente Chirajara, de inundaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado y de problemas de financiación para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en los próximos años. Colombia tiene control. Lunes, 9 p.m. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Queremos contarles que este proceso de rendición de cuentas de la Registraduría Nacional del Estado Civil lo iniciamos ya hace varias semanas. Estuvimos en diferentes partes del país adelantando las mesas de diálogo regional. Allí estuvimos con los ciudadanos y con las autoridades departamentales y municipales para escucharlos. ¿Cuál es su visión de la registraduría, nuestras tareas? Recibimos una muy buena retroalimentación sobre cómo están prestándose los servicios de la registraduría. Y quiero decirles también algo, y es que en nuestra página web tenemos ya publicada el informe de rendición de cuentas 2018 totalmente detallado. Allí ustedes podrán encontrar todos los logros, todas las acciones que adelantamos durante el 2018 en nuestros ejes estratégicos señalados, cuáles son el fortalecimiento administrativo de la entidad, el fortalecimiento de la misión de identificación, el fortalecimiento de lo electoral y nuestro proyecto de Todos Somos Democracia. Pero bueno, les decía que estamos con los departamentos. Con ellos adelantamos esas mesas de diálogo regional que queremos mostrarles porque allí surgieron algunas inquietudes que vamos a pasar también a responderlas. Adelante. Agradecer este espacio de rendición de cuentas. Nos parece que es muy importante que exista esa retroalimentación con el departamento. Desde el punto de vista de modernización tecnológica, cualquier esfuerzo que pueda hacer la registraduría por modernizarse, pues sin duda va a beneficiar a los ciudadanos. ¿Cómo vincular a los funcionarios de las diferentes entidades de la registraduría a este proceso, a estos procesos de elección del gobierno escolar? Porque es que es donde nace un nuevo semillero para que la juventud cambie. Es algo de casuística. En las elecciones pasadas, por circulares de la Procuraduría General de la Nación, se estableció, con base en la ley, que los jurados de votación debían permanecer durante todo el día durante el debate electoral. Tuvimos muchos problemas en el sentido de que pues, ellos empezaron a turnarse para la hora del almuerzo, pero se causaron problemas porque ellos estaban por costumbre en el detalle de que por la mañana actuaban 3 y por la tarde 3. Entonces, aprovechando su presencia y que se puede manejar este tema a nivel nacional, ¿qué solución se le puede dar a esto para que el Ministerio Público Local no tenga los problemas que tuvo en la pasada contienda? A mí me gustaría mucho que usted aquí muy rápidamente, obvio, nos hiciera algunas ilustraciones en eso, porque pues la idea es que de aquí al año entrante, las elecciones del 2019, no sabemos en qué momento, pues Caldas y los 5 municipios se van abocados a una consulta popular como lo pretende el señor gobernador de Caldas. Estuvimos en Tunja con el gobernador de Boyacá, también en Manizales con el procurador regional de ese departamento, y allí fue muy valioso para nosotros escuchar sus inquietudes, sugerencias, observaciones. Además, allí salen ideas muy importantes para seguir trabajando a lo largo del 2019. Por ejemplo, el gobernador nos hablaba de la
tecnología. Y como lo hemos podido ver, la registraduría le está trabajando muy fuerte a mejorar cada vez más sus procesos con más tecnología. Para nosotros es esencial aprovechar esos adelantos para implementarlos en el trabajo del día a día. Adicionalmente, nos decían cómo podemos vincular a funcionarios con las elecciones escolares. Y es una temática que vamos a adelantar en unos minutos, ver cómo estamos estimulando la participación y los valores cívicos con los jóvenes. Para nosotros es muy importante y ya lo vamos a ver. Y adicionalmente nos preguntaban qué vamos a hacer con los jurados, que unos van por la mañana y otros por la tarde. Estamos sensibilizando la labor de los notarios de la democracia. Ellos son parte fundamental de los procesos electorales, la autoridad electoral del día de las votaciones, y por eso estamos buscando mecanismos adicionales de capacitación para que ellos puedan entender la responsabilidad que tienen no solamente con la democracia, con Colombia y con los colombianos. Vamos a ver a continuación otras mesas de diálogo regional donde pudimos entrar en contacto con las autoridades departamentales y municipales. La pregunta va enfocada pues, cuál es la posición de la registraduría concretamente frente a ese tema, no de las consultas, sino por qué no se disponen, digamos, no se han dispuesto los recursos necesarios en los municipios donde ya prácticamente los tribunales administrativos han dado vía libre y han dado constitucionalidad al tema. Que si es una entidad técnica, los tarjetones, cada vez que, últimamente no se ha dado, pero cada vez que se llega a una elección se van cambiando, se van modificando, y el electo del campesino, el que está en la cordillera, no tiene el mecanismo preciso para poder tener una educación y poder sufragar. Entonces, esos son los temas fundamentales que tenemos que mirar. Con la campaña de Yo no dejo visto Colombia, que se formó en las redes sociales y que tanto se acogió en las juventudes, también se llegaron a las zonas donde no llega cobertura internet como campesinos y eso, porque yo estuve mirando lo de la extensión y pues lo que pude notar fue el hecho de que muchas de las personas que trabajan en partes muy apartadas de Colombia no tuvieron la necesidad o no tuvieron, ni vieron la necesidad ni tuvieron la oportunidad de salir a ejercer el derecho al voto. Ahí es cuando me pregunto yo, la registraduría también está haciendo campañas de sensibilización a las personas que no tienen acceso a internet o otras facultades para hacerlo, porque muchas de ellas tampoco tienen estudio y es muy fácil ir a comprar votos a decirle no, sencillamente usted no vote, que su voto no es necesario. La relación que nosotros hemos tenido con la registraduría departamental, la delegada, y con la municipal ha sido excelente a través de los años, y ahora con el convenio que se tiene con la Fiscalía respecto al acceso a la web service, al CCT, ha sido pues para nosotros magnífico, porque de aquella búsqueda manual, como comentaba usted, venir ahora a sacar, poder obtener una impresión dactilar latente encontrada en una escena de los hechos o de alguna huella aislada en un documento de algún delito, poder determinar a quién corresponde ha sido de lo mejor que tenemos. Y ahora con lo que usted nos está ofreciendo, pues espero que la investigación va a mejorar 1000 veces más. Entonces agradecemos mucho y esperamos que nos colaboren ustedes al máximo. ¿Qué tan importante ir a las regiones, escuchar a las personas que están fuera de la capital para indagar sobre sus problemáticas y buscar darles respuesta particular y concreta? Fíjense lo importante que fue ese diálogo con los alcaldes de Iquira y de Santa María en el Huila. Con ellos nos mostraron unas problemáticas particularmente con la financiación de las campañas y adicionalmente con la dificultad que en lo rural encuentran algunos ciudadanos campesinos para efectos de voto. Nosotros tomamos nota específica de cada una de esas inquietudes para ver cómo podemos solucionarlas, tanto en lo que tiene que ver con la financiación, que es una materia de competencia del Consejo Nacional Electoral, y adicionalmente con los diseños de las tarjetas electorales. Por el otro lado, los ciudadanos, los jóvenes, fíjense cómo están destacando esa campaña de Yo no dejo a Colombia en visto, que fue diseñada para lograr una mayor participación. Y con la Fiscalía logramos un reconocimiento sobre esa labor
de facilitar la validación de la identidad de los colombianos a través de la biometría, de los convenios de biometría. Bueno, ya vamos a pasar a examinar cuál ha sido el desarrollo de la registraduría en las funciones misionales y particularmente vamos a contarles qué es lo que hizo nuestra entidad en la producción de los documentos de identidad en este video. La producción de documentos se discrimina así: 1.958.147 cédulas, de las cuales 1.050.000 son cédulas de primera vez, y los duplicados de cédulas de ciudadanía a 714.232 trámites. En tarjetas de identidad, la cifra ascendió a más de 1.300.053. En materia de mejoramiento de servicio, es importante destacar los convenios celebrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil con diferentes operadores de pago, que facilitarán los trámites a los colombianos ubicados en regiones donde no es fácil acceder a los servicios bancarios para cancelar el valor de los trámites. En este sentido, la entidad fortaleció el servicio a través de 20.000 puntos más de pago a través de operadores postales en el territorio nacional. En la misma línea de facilitar los trámites al colombiano, el servicio de pago a través del llamado botón PSE desde la página web tuvo un exitoso desempeño. Los resultados así lo confirman: más de 158.000 documentos tramitados por esta vía. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, en el término de un año, la Registraduría Nacional producirá un total de 4.100.000 documentos entre cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. No solamente ha sido un reto la alta producción de documentos de identidad, sino también algo a lo que no ha sido ajena la Registraduría Nacional del Estado Civil, y es a la atención de los colombianos retornados de Venezuela y a los venezolanos hijos de colombianos que han venido a nuestra patria. Para atender los requerimientos de identificación de esta población que ha llegado en forma masiva a nuestro territorio, hemos tenido que desplegar diferentes acciones y estrategias para poderlos atender en forma oportuna y en forma eficaz, como lo vamos a ver en el siguiente video. El plan de choque diseñado por la entidad para atender esta situación contempla la reestructuración en la atención con participación de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, la coordinación interinstitucional y el refuerzo del personal en aquellos lugares donde se ha venido presentando mayor congestión, como el norte de Santander. En esta región la atención se ha concentrado en Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú, Chitagá, Herrán, La Bateca, Puerto Santander, Toledo y Ragombalia. En Arauca la entidad se ha hecho presente en la capital del departamento, al igual que en Tame, Fortul y Arauquita. En Atlántico las unidades han identificado a los colombianos en Repelón, Candelaria, Manatí, Suán, Santa Lucía, Campo de la Cruz y Sabana Larga. Para ello hemos dispuesto 8 unidades móviles de la UDAP desplegadas por todo el país, especialmente en aquellas regiones que han tenido un mayor impacto por la llegada de los retornados. Es así como en norte de Santander hemos desplegado 5 unidades, en Arauca hemos desplegado otra está trabajando en el departamento del Atlántico y una más está en el departamento del Cesar. De esta manera hemos garantizado que a todos estos retornados que tienen derecho a la nacionalidad, a la ciudadanía colombiana, les estemos prestando un servicio oportuno. Hemos podido entregar más de 85.000 registros civiles para estas personas. Hasta el 30 de octubre de 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil había tramitado más de 30.000 documentos de primera vez a hijos de colombianos nacidos en Venezuela y 6.014 tarjetas de identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil mantendrá los esfuerzos institucionales para dar respuesta a este fenómeno migratorio y continuará avanzando en el trabajo conjunto con otras entidades para atender de manera oportuna a los colombianos que regresan al país. La Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido una estrategia no solamente para atender esta problemática de los colombianos retornados de Venezuela, sino para atender a los colombianos que viven en las zonas más alejadas del país, a través de 14 equipos que están integrados por hombres y mujeres comprometidos con toda la pasión para atender en condiciones inclementes
Estos colombianos, funcionarios de la registraduría, se han desplazado a las diferentes partes del territorio nacional para cumplir con esa función esencial de la registraduría de atender la identificación de los colombianos. Queremos mostrarles cuál ha sido el esfuerzo de estos colombianos, de estos servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, empeñados en atender la necesidad más sentida de todos los colombianos, como es la identificación, la puerta de entrada a los servicios del Estado. Durante este 2018, la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP ha desarrollado jornadas de registro civil e identificación en 29 departamentos del territorio nacional, como Amazonas, Arauca, Antioquia, Atlántico, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Putumayo, Norte de Santander y Nariño. Pues aquí ya no se ve carretera, pero se alcanza a entrar una camioneta como hasta este punto. Aquí por el puente grande, por el puente largo, pasa al otro lado y ahí para allá. Las cifras de los trámites adelantados se resumen de la siguiente manera: 20.774 registros civiles de nacimiento, 33.172 tarjetas de identidad y 59.635 cédulas de ciudadanía. La UDAP garantiza el derecho a la identificación de los grupos étnicos en Colombia. Fue así como otorgó documentos de identidad a más de 25.000 indígenas, 64.495 campesinos y 12.261 miembros de la comunidad afro. ¿Cuáles son tus nombres civiles? El mío es Giovanni Peña Perdomo. Desde 1999 la UDAP realiza jornadas por todo el territorio nacional con el fin de garantizar la identificación de los colombianos que no pueden desplazarse hasta la cabecera municipal para tramitar sus documentos. Realmente es emocionante ir a las regiones y ver cómo nos reciben los colombianos cuando llegamos a brindarles esos servicios de identificación. Es realmente emocionante. Y durante el 2018 atendimos con la UDAP 132.351 colombianos a quienes les brindamos registro civil, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. Pero esa tarea con esas poblaciones vulnerables no solamente ha sido entregar los documentos de identificación, sino adicionalmente llevar a cabo una estrategia de capacitación a la población indígena para que ellos nos sirvan de multiplicadores en la labor registral en esas zonas alejadas de la patria. Así que les vamos a mostrar lo que hemos venido haciendo en ese aspecto en el siguiente video. Una de las estrategias diseñadas por la entidad para lograrlo es la capacitación a líderes de estas comunidades para convertirlos en aliados del proceso y trabajar juntos para elevar cada vez más los índices de registro civil. Un grupo de servidores del área de registro civil se desplaza hasta las comunidades para impartir instrucción y resolver inquietudes de los líderes, quienes a su vez gestionan dentro de sus comunidades la información para identificar dificultades y coordinar acciones para avanzar en registro civil. En este registro va la oficina en la que se hace la inscripción. ¿Cuáles son las oficinas que están autorizadas para hacer la inscripción en el registro civil de nacimiento? Este año las capacitaciones se llevaron a cabo en 10 comunidades indígenas de Putumayo, Amazonas, Cesar, Guajira, Magdalena y Nariño. Cerca de 600 personas fueron capacitadas a través de esta iniciativa. Kawanjina Shemke, Mangagaka, Nukwanjina, Chuimeichijo Kujin, Umbanema Shainaka Mukwashka. Bagwishinjo Kurambamja, Memenguinengune Conteno Kwakwago Guano Kujin. La entidad espera que el resultado de estas capacitaciones se vea reflejado en la inscripción en las comunidades indígenas del territorio nacional. En la estrategia de mostrar y llevar a cabo una registraduría más incluyente, hemos trabajado también con ONU Mujeres para buscar que esa participación de la mujer en la política y en la democracia sea mucho mayor a lo que realmente tenemos hoy. Por eso, Paola, quisiera que nos hiciera la pregunta para ilustrar a nuestra audiencia sobre cuál ha sido esa labor bilateral entre ambas partes para adelantar esta estrategia. Muchas gracias, señor registrador.
Conocemos de las acciones que viene realizando efectivamente la registraduría para contar con información electoral desagregada por sexo. A propósito de eso, ¿cuáles son los avances que la registraduría resalta en términos de visibilizar y promover la ciudadanía de las mujeres colombianas? Bueno, yo creo que lo primero, Paola, que hemos logrado es que nuestro software de inscripción de candidatos valida la ley de cuotas, es decir, que no se deja que llevar a cabo una inscripción de candidaturas en las listas si no se cumple con la ley de cuotas. Es un avance bien importante desde el punto de vista operativo. Pero adicionalmente, como usted lo decía, logramos ya identificar en los procesos electorales quiénes son los votantes y podemos analizarlos por géneros o por grupos etarios. Y esto nos permite mirar quiénes están eligiendo y vemos que las mujeres participan más en las elecciones que los hombres. Adicionalmente, en el censo electoral son mayoría. Pero también creemos que es muy importante trabajar, y eso será una de las estrategias del 2019, en que esas mujeres y los hombres entiendan que también las candidatas pueden ser elegidas y que haya una mayor presencia de elegidas en las corporaciones públicas. Esa es la tarea que vamos a adelantar durante el 2019 para mejorar la participación de la mujer en los comicios y en la democracia colombiana. Lina María, también con Migración Colombia íbamos a tener, o hemos venido desarrollando diferentes acciones. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de la registraduría desde Migración Colombia? Señor registrador, con los recientes hechos de investigación que hemos adelantado y con la colaboración siempre de la registraduría en el avance de esas investigaciones criminales, quiero que le pueda contar usted a los colombianos qué avances, qué mecanismos tenemos para evitar que el registro extemporáneo sea utilizado con fines ilícitos en el país por parte de ciudadanos extranjeros. Yo creo que esto es muy importante, Lina, porque justamente un trabajo articulado, mancomunado entre las entidades dará frutos, en este caso en la lucha contra la corrupción. Desde el año 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene trabajando articuladamente con Migración Colombia y con la Fiscalía General de la Nación para identificar aquellos sitios donde se están produciendo identificaciones ilegales por fuera del marco de la ley. Y con esto se han podido iniciar grandes investigaciones al interior de Migración y al interior de la Fiscalía General de la Nación, con unos resultados de capturas y de iniciación de procesos, imputación de cargos muy importantes. Por eso ha sido una estrategia, y lo seguirá haciendo durante el 2019, informar a estas entidades de cualquier hecho sospechoso que nos pueda generar una dificultad en la identificación de los colombianos y que podría conducir a hechos delictivos. Por eso la registraduría estará muy atenta a adelantar permanentemente las auditorías municipales, las autoridades en las delegaciones departamentales, para evitar que se lleven a cabo acciones que atenten contra el orden jurídico y la identificación real de los colombianos. Pero no solamente hemos trabajado en la identificación, en lo electoral, también a través del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales hemos adelantado importantes acciones en capacitación, en divulgación, en investigación que queremos mostrarles en el video que les acabamos de preparar. El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, CEDAE, termina el 2018 con una extensa agenda de actividades, eventos y publicaciones. En materia de publicaciones, vale la pena destacar que por primera vez en Colombia será posible conocer en detalle la calidad de la ciudadanía gracias a un estudio realizado con el acompañamiento de Cifras y Conceptos y la Universidad Javeriana. La investigación profundizó en aspectos como la participación política, la convivencia comunitaria y familiar, los jóvenes y la política, y el tipo de relación que establecen los ciudadanos con las instituciones. El informe es un valioso insumo para el diseño de políticas públicas gracias a una visión integral de la realidad en la calidad de la ciudadanía.
Todos somos democracia, la línea estratégica para la formación en valores cívicos y democráticos, registra un balance positivo por el impacto logrado a través de sus diferentes actividades. A través del proyecto Voto Estudiantil 2018, liderado por el SEDAE, 44.644 estudiantes de 10 instituciones de Bogotá y 45 de Boyacá emularon el proceso de elección de presidente de la República. Este proyecto también incluyó la capacitación de profesores y directivos de las instituciones educativas para adaptar al modelo de educación institucional una capacitación especial en materia de democracia. Vale la pena destacar los índices de participación que superaron los de las elecciones reales, pues se situó en el 69%. La Registraduría Nacional del Estado Civil también incluyó a los más pequeños en su proyecto para dinamizar los valores cívicos y democráticos, por medio del libro interactivo Monstruolandia, diseñado como una herramienta de trabajo en las aulas de clase y así alumnos y profesores reflexionan sobre valores. A este trabajo se sumó la creación del juego Todos Somos Democracia, para que, a partir de la lúdica y la diversión, los estudiantes aprendan de historia democrática, mecanismos de participación y representación política, entre otros temas. 6.538 estudiantes de Bogotá y el departamento de Meta han disfrutado de este material exaltando su importancia en el desarrollo personal de todos los ciudadanos. Los conversatorios universitarios son espacios para la discusión sobre la democracia y la participación, con un sector de la población históricamente apático en asuntos electorales. A la fecha, 540 jóvenes de instituciones educativas de Tunja, Manizales, Ibagué y Neiva han asistido a estos encuentros en los que intercambian opiniones con el Registrador Nacional del Estado Civil. A través de esta muestra itinerante fue posible que más de 9.000 pequeños de Cauca, Córdoba, Huila, Tolima, Cundinamarca, Valle, Santander y Chocó conocieron de cerca el quehacer de la entidad y al mismo tiempo fueron sensibilizados sobre la importancia de los valores cívicos y democráticos. También en Bogotá, los niños se tomaron la registraduría a través de los recorridos guiados por su historia y su participación en actividades de sensibilización sobre el proceso electoral. En estas visitas, 239 menores conocieron de cerca la entidad y sus tareas misionales. El acompañamiento en la elección de los personeros de los centros Crecer también hace parte de las actividades del SEDAE este año. Estos centros atienden a niños en condición de discapacidad y gracias al apoyo de la Registraduría Nacional forman a los menores en democracia, participación y liderazgo. En esta vigencia, el SEDAE capacitó a 361 niños en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Fontibón en Bogotá. Dentro de las acciones del SEDAE, nuestro Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, quiero destacar dos hechos significativos. El primero de ellos es que adelantamos el Informe País sobre el Estado de la Ciudadanía, una investigación que se lleva a cabo por la primera vez en Colombia y que entrevistó a más de 4.500 colombianos en centros urbanos, en zonas rurales, y les preguntamos cómo están viendo la institucionalidad, cómo están viendo el ejercicio de sus derechos, la seguridad, la justicia, la participación política. Recibimos unos insumos muy importantes de la firma que nos ayudó, Cifras y Conceptos, y luego que fueron procesados por la Facultad de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Con ellos logramos un estudio que nos va a servir de insumo fundamental para diseñar políticas públicas para fortalecer la institucionalidad en Colombia, a todas las autoridades, no solamente a la Registraduría Nacional de Estado Civil, pero adicionalmente nuestro proyecto Todos Somos Democracia. Incentivar los valores cívicos y democráticos en niños y jóvenes para fortalecer cualitativamente y en forma eficaz la democracia en Colombia, la participación, lograr unos mejores ciudadanos que nos ayuden a fortalecer nuestra vida en sociedad y la institucionalidad política en Colombia. Esas fueron dos tareas fundamentales adelantadas por el SEDAE. Tareas que no hubieran podido llevarse a cabo sin la cooperación internacional. Y quiero pedirle ahora a Ariana Espinosa, la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, que nos cuente aquí en estudio cuál fue la labor de su oficina en la búsqueda de recursos necesarios para adelantar estos procesos
de participación, de valores cívicos y de democracia con los colombianos. Claro que sí, señor registrador. 2018 fue sin duda un año excepcional en términos de cooperación internacional para la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se gestionaron más de 3.000 millones de pesos que fueron destinados a fortalecer el programa Todos Somos Democracia. Llegamos a más de 88.000 estudiantes en diferentes regiones del país, y esto lo hicimos gracias a la colaboración de agencias de Naciones Unidas como ACNUR, de la OEA, de países como España, Bélgica y la Agencia de Cooperación Suiza, que nos permitió además, a través de cooperación internacional, fortalecer el trabajo de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la UDAP. Entonces, digamos que ese trabajo en términos de cooperación internacional fue también muy importante en términos de cooperación sur-sur. Logramos hacer convenios y ejecutamos y llevamos las buenas prácticas que está haciendo la registraduría a darlas a conocer a otros países como Perú y nuestro país africano, Ghana. Entonces, ese fue 2018 y esperamos seguir ejecutando mucho en 2019. Un año muy intenso en temas de asuntos internacionales para la registraduría, y espero que sea mucho más durante el 2019. Y bueno, dentro de la formación y el funcionamiento mismo de una entidad, en este caso pública, es muy importante una oficina de soporte, la oficina de planeación, donde nos ayudan a estructurar desde los planes estratégicos, los planes de acción y operativizar todo el funcionamiento mismo de la entidad. Y obviamente en rendición de cuentas también ha sido una pieza clave para lograr darles a ustedes conocimiento de este trabajo durante el 2018. Por eso yo quiero darle el uso de la palabra al doctor Cástulo Morales, gerente y jefe de la Oficina de Control de Planeación, perdónenme, para efectos de que nos cuente cómo ha sido el trabajo de la oficina a lo largo de este 2018. Señor registrador, muchas gracias. Profundizamos la planeación y control del desempeño mediante los acuerdos de gestión a todas las registradurías especiales, con lo cual tenemos un mejor registro de la programación y el control del desempeño de los resultados. En segundo lugar, conseguimos la certificación de calidad en la norma ISO 9001-2015, 8 meses antes de que se venciera el plazo de transición, y estamos haciendo el despliegue del sistema de gestión de calidad a todo el país mediante la inclusión de todas las delegaciones y todas las registradurías especiales. Ha sido un trabajo muy intenso y lo será más durante el 2019, cuando emprenderemos la certificación en calidad de los procesos electorales. Pero bueno, una entidad no solamente es su imagen, lo que hace, es su gente. Y al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil, su gente es lo esencial. Gracias a todos y cada uno de los servidores de la registraduría, personas empoderadas que con sacrificio y esfuerzo adelantan todas sus tareas administrativas, de identificación de procesos electorales, son la pieza esencial para que le podamos dar estos resultados a ustedes, a los colombianos. Por eso quiero llamar al gerente de talento humano para que nos cuente cuál ha sido ese trabajo a lo largo del 2018 en su área, en el área del talento humano. Muy buenos días. Quisiera comentar 3 aspectos: el aspecto de la capacitación, el bienestar y el desarrollo administrativo, el fortalecimiento administrativo al interior de la registraduría. En capacitación podemos decir que este año hemos culminado un proceso de 3 años, donde más de nuestros 3.500 servidores públicos se han beneficiado de la capacitación misional dictada por los mismos servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país, independientemente de sus cargos. Hemos dictado otras capacitaciones y este año hemos llegado a un total de 966 servidores capacitados. Como lo hemos hecho todos los últimos 2 años, hemos expedido unas guías que han servido de capacitación a nuestros servidores públicos. El 2016 fue la guía del registrador municipal, el 2017 la guía del delegado departamental, y este año tenemos la guía de procedimientos de sancionatorio y cobro coactivo con el apoyo de la oficina jurídica. En cuanto a temas de bienestar, desarrollamos este año los Juegos Deportivos Nacionales y el presupuesto se distribuye a nivel nacional
de todos los servidores públicos. Hemos desarrollado el Día de la Familia, caminatas ecológicas, vamos a celebrar el Día de la Registraduría en todo el país y torneos deportivos internos. Y en cuanto a desarrollo administrativo, este año ha sido un año muy importante. Hemos expedido los actos administrativos de nuestro nuevo manual específico de funciones y competencias laborales que va a regir en el 2019 y después de muchos años la evaluación del desempeño laboral para los funcionarios de carrera administrativa. Bueno, como ven, ha sido una intensa labor también en el talento humano, pero adicionalmente tenemos otra área esencial, fundamental para que podamos adelantar nuestras funciones y actividades. Es la gerencia administrativa y financiera de la registraduría. Para mostrar cuál ha sido el trabajo en esta área, les vamos a mostrar el siguiente video. Uno de los principales retos al comienzo de la actual administración fue el de la organización de los fondos documentales en todo el país. 3 años después, en 2018, la iniciativa ya es una realidad. Servidores de la Registraduría Nacional en todo el país organizaron 5.200 metros lineales, de 28.000 metros de fondo documental. 13.300 metros más fueron eliminados luego de su respectiva clasificación y revisión. Las 700 toneladas de material sobrante no solo generaron espacios para mejorar las condiciones físicas de los ambientes laborales, sino además un ingreso de 185 millones de pesos para las necesidades de la entidad en materia de archivo. Con el fin de garantizar una mejor experiencia de los colombianos, 19 sedes en diferentes lugares del país fueron remodeladas con una inversión de 2.600 millones de pesos. 28 sedes más fueron mejoradas con una inversión de 300 millones de pesos. La gerencia administrativa y financiera adelantó además gestiones internas para contribuir con la compensación de emisiones de CO2 al medio ambiente, a través de una estrategia para reducir el consumo de agua, energía eléctrica y papel. Con el compromiso de todos los servidores, los índices bajaron en un 19% en servicios públicos y un 44% en el gasto de papel. Como ustedes han podido darse cuenta, ha sido un año muy intenso en las gestiones y acciones de la Registraduría Nacional de Estado Civil. Año electoral por naturaleza, pero adicionalmente unos retos muy importantes en identificación, adicionalmente en lo administrativo, talento humano, administrativo, financiero, control interno, planeación. Ha sido un año de grandes retos, de grandes logros. Y la síntesis la puedo decir, satisfacción. Estamos felices de haberles dado a los colombianos todo nuestro corazón, todas las tareas misionales en cada uno de los momentos en todo el país ha sido con el corazón. Y estamos en estos momentos muy felices todos y cada uno de los funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil por haberle dado un 2018 pleno de realizaciones, pleno de servicios, pleno de funciones a todos y cada uno de los colombianos. Por eso quiero agradecerles a ustedes y a todos los 3.800 servidores de la Registraduría Nacional de Estado Civil haber podido tener un 2018 pleno de logros. Alcanzamos los retos propuestos, los sobrepasamos y todo por la dedicación y trabajo de todos y cada uno de ustedes, queridos compañeros, servidores de la Registraduría Nacional de Estado Civil, y a ustedes colombianos, mil y mil gracias por haber tenido a la Registraduría Nacional del Estado Civil como una de las principales entidades que más les genera confianza y credibilidad en el entorno colombiano. Finalmente, quiero volverles a recordar que en nuestra página web www.registraduría.gov.co van a poder encontrar en forma detallada el informe de rendición de cuentas 2018 de la Registraduría Nacional de Estado Civil. Muy buenos días todavía y que tengan una excelente jornada el día de hoy. Mil y mil gracias por su atención en esta rendición de cuentas de la Registraduría Nacional del Estado Civil 2018. Muchas gracias. Thank you.